Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en otro bloque de Amnesia. Nosotros somos The Outsiders. Mi nombre es Julián. Acá estamos con Santi. Vamos a hablar un poquito de lo que fue la política de la semana, que hubo una semana bastante movida. Y en este caso tenemos una semana bastante favorable al oficialismo, por así decirlo, o bastante favorable para la oposición. ¿Qué opinas de lo que pasó en esta semana, Santi? Mira, Juli, tenemos muchos temas para hablar en esta semana. Tenemos, primero que nada, esta semana literalmente no nos dejó descanso. Literalmente cada día salió un tema nuevo del que hablar y discutir. Justamente los primeros temas que tenemos son los mayores del momento: la baja del riesgo país, la baja o digamos la sustentabilidad de la inflación, que se está manteniendo dentro de los números más bajos que hemos visto hasta el momento. Hay muchos precios que se están manteniendo, algunos que ir bajando, pero no mucho, y digamos, un avance sostenido en lo que los sueldos superen a la inflación. Después tenemos el tema de las jubilaciones de privilegio, que justamente la expresidente Cristina Fernández de Kirchner fue absuelta de su jubilación. Tenemos el tema de que hoy mismamente se dio el presidente de la Nación, Javier Milei, fue a un fue a Mar del Lago a una presentación que hizo Donald Trump en la que estuvo Sylvester Stallone y todos Sí, estuvieron Silvestre juntos. Stallone y otro tipo de celebridades, digamos, de lo que es allá Estados Unidos y políticas sobre todo, ¿no? Sí, por supuesto, se dieron varios discursos, palabras de apoyo y hubo varios elogios entre ambos mandatarios. Se llegó a la conclusión de crear ciertos organismos internacionales que favorezcan las relaciones internacionales y sean líderes políticos en el mundo. Y eso es básicamente un resumen de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Para empezar, Juli, me gustaría empezar hablando con el tema de lo que pasó ayer, que fue justamente con el tema de la jubilación de Cristina, en el que ella sacó un comunicado expresando su opinión sobre lo que pasó, que vamos a leer ahora. Lo único que te faltaba, Milei. Ahora resulta que además de ser titular del Poder Ejecutivo, querés crear y presidir un tribunal de honor para juzgar el honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo de los expresidentes y la expresidenta de la Nación. Y para colmo, un tribunal con atribuciones para fijar y aplicar penas accesorias a las del Poder Judicial. En resumen, vamos a explicar mejor lo que quiere decir. Es que dentro del comunicado, supuestamente ella le reclama al presidente de la Nación si realmente tiene la facultad de decir si el gobierno de ella fue un gobierno, digamos, que no tuvo buen desempeño, en el que hubo varias causas de corrupción y que no merecía la jubilación misma de privilegio. Resulta que, si bien ella explica que en verdad el desempeño lo mide el pueblo y el Congreso mismo, haciendo a través de un juicio político si tuvo mal desempeño y si tuvo que haber sido echado por justamente llevar a cabo un mal gobierno. En cambio, como no lo tuvo, no se le da justamente por haber sido buen presidente, sino por el honor de haber llegado a la posición de la presidencia. Es por eso que varias jubilaciones se otorgan de privilegio a los expresidentes. Y justamente también la que muchos le reciben son las viudas de los expresidentes. Algo que me llamó la atención, Juli, fue específicamente que la viuda de Lennon, recibía las jubilaciones de privilegio, siendo que era un presidente de facto. Sí, bueno, también vemos otro tipo de viudas, digamos. Estaba Zulema Menem, que después le termina contestando a Cristina. Pero bueno, para ir un poco de a poco en esto que decía Cristina, sí, está bien el reclamo que hace por una parte, o sea, tiene su sentido de argumentación. En el medio de la argumentación, vamos a usar un término por ahí de medio fantiniano, mató a Milei a dominazos directamente. O sea, fueron muchos ataques a él. Recién veíamos una parte donde dice: me das vergüenza ajena, mirá que Olivos mareó a más de uno. Varios ataques directos, así como el presidente lo hace con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Tienen ese trato ya directamente que es bastante agresivo de parte de uno del otro, siempre, ¿no? Del Le plano oral. dice asesorate, como yo ya me lo imagino apuntando con el dedo. Julio, asesorate. Bueno, sí, con ese carácter fuerte Es que como siempre cuando te caracterizó a dice Cristina. anda a estudiar, así.
Que te Sí, diga, anda a leer más, anda a leer libros, Cristina anda a leer siempre tuvo un historia. carácter fuerte y prepotente. Milei obviamente no se deja amedrentar en eso, pero bueno, siempre son este tipo de discusiones ya por redes sociales, ¿no? Este nuevo modo de la política. A pesar de que es un reclamo válido, un argumento válido lo que dice Cristina, yo me empezaría por alejarnos de esto, de siempre lo mismo, decir, bueno, viene lo que dice la regla chica. La realidad es que el tamaño de la cantidad de dinero que se maneja en una jubilación de privilegio, encima una pensión de jubilación de privilegio, por cierto honor, por haber llegado a la presidencia, bueno, la verdad que para mí está perfecto que se lo saquen, está perfecto que se lo saquen si está condenada, estar bajo una condena, bajo ese tipo de tela de juicio para mí te tiene que eximir de cualquier goce de sueldo, más de una jubilación y más Y, de un privilegio o de un honor. ¿Qué y, honor vas a y, tener si vos tenés una condena? y no solamente eso, sino justamente a la posibilidad de ocupar cargos públicos, que esto podría tranquilamente jugarle la contra para su futura presidencia, si es que justamente andamos sospechando de que por ahí en 2027, cerca de 2028, se llega a presentar a la presidencia, porque justamente se estaban como disputando mucho lo que es dentro de su espacio la presidencia del Partido Justicialista, por ahí sentando las bases para que su partido político la vaya ya visualizando como la futura candidata a presidenta para darle la pelea final al presidente Javier Milei. A ver, la realidad es que la oposición se encuentra en un momento de rearmarse, está medio desestabilizada más estos meses y además que el máximo exponente sigue siendo Cristina y quien más apoyo tiene de la gente sigue siendo Cristina de alguna manera, cada vez menos aparentemente. Entonces esto es un golpazo, que ni siquiera se pueda presentar, o esta mancha simplemente de que haya sido condenada, por más que después tenga que ir el fallo a la corte, que tarden años, que termine siendo una domiciliaria por la edad, ¿no? Seguramente, o sea, o por más que... Yo no creo que veamos a Cristina presa, ni los que quieren ni los que no quieren, en ese sentido no creo que vaya presa, pero bueno, falle como falle la corte, sea en el tiempo que sea, esto va a ser una mancha para Cristina, ¿no? Va a ser una mancha importante y seguramente, como bien decía igual, le impida postularse como opositora, ¿no? Sí. Entonces, desde ese punto de vista es un golpazo y después, bueno, un golpe al bolsillo que a Cristina no le gusta nada y para los que confían en Cristina o no importa si pensás que robó un montón, poco, mucho, fíjense cómo se termina enojando y cómo termina saltando y con todo lo que tiene, con todos los argumentos que tiene para defender una jubilación de privilegio, más que otra cosa. No habló de su condena, habló de la quita de la jubilación, ¿ok? En eso hay que prestar atención, porque es ese tipo de persona. Ya te digo, piense que robó poco, mucho o medio. Eh, es una política de esa clase. Justamente en su mismo comunicado hace referencia a, a justamente al expresidente Menem, el cual su lema venía como cobrando la misma pensión, diciéndole que se fue del mundo con causas penales, en el cual su lema salió a saltar a defender a su difunto padre, diciéndole: doctora Cristina, lamento tener que responderme en este momento, entiendo que es doloroso para usted y su familia, pero quisiera aclararle que mi padre, el expresidente Carlos Menem, cuando falleció no tenía ninguna sentencia firme. Y acá justamente enumera todas las causas en la manera que fueron absueltas para dejarle en claro que justamente su padre no fue condenado a Bueno, ninguna sí, pone causa lo mismo fraudulenta. sobre la mesa, ¿no? Su lema que es la condena. La condena argumenta todo tipo de quita de privilegios e inclusive eso mismo, de goce de sueldo en sí. Vos cómo podés pretender tener un privilegio que viene de la palabra honor cuando estás condenado por corrupción, digamos. No, es contradictorio, más allá de que lo haya hecho el presidente, que lo haya hecho el pueblo, que lo haya hecho quien sea. Entonces tenemos que ir, además de que ya para mí, repito, es una guasada de plata lo que se les da de jubilación. Bueno, por Sí, eso mi ley lo dentro de rechazó, mucho, ¿no? justamente el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que iba a ser un gran ahorro para los argentinos de varios varios puntos millones de dólares en el año, porque piensa en 22 millones, multiplíquenlo por 12 meses. Es un montón de plata que ni siquiera, yo creo que mucha gente en su vida va a llegar a recibir, digamos, ¿no?
Entonces, digamos, también le sobra un poco la plata, digamos, ¿para qué? Tanto, ¿para Por qué eso eso? me Tenés para llama la aburrirte. atención que vaya ahí, ¿no? Que vaya a ese lugar de pelear por su jubilación y no pelear por decir que es inocente, básicamente, que si bien ella lo va a sostener hasta el último momento, No, no va a no la... hizo tanto énfasis en eso en este tuit justamente, ¿no? Remarcó mucho el tema de la quita de privilegios, como diciendo, bueno, fíjate, me los quieren quitar a mí, pero no se lo quitaron a los que tienen que ver con Menem, a los que tienen que ver con De la Rúa, que también fueron un desastre, como diciendo, también fueron un desastre. Siendo que justamente sus mismos militantes fueron los que voltearon el Claro, mirá gobierno, digamos, también la historia completa. siendo que a Milei le gusta el tema de las falacias, mirá la cantidad de falacias que tiene en el tweet, ¿no? Cristina, porque está la falacia de insulto al hombre, como habíamos dicho antes, a la persona, pero también está esta falacia de por qué pasó anteriormente, o por qué otras personas lo hacen, o por qué otras personas lo hicieron, como si eso te validara bueno, a que a vos no te lo hagan, a que a vos no te quiten la jubilación de privilegio. En todo caso, tendría que pedir para que se lo quiten a todos, ¿no? Para que no te lo quiten a vos. Pero bueno, este caso es distinto por el tema de la condena, ¿no? Milei aprovechó la situación, olió sangre, se dice en la jerga futbolera, y aprovechó y dio un golpe para mí muy importante para lo que es este fin de año y para lo que es el principio del año que viene. Tanto a la máxima representante de la oposición, como bueno, en beneficio propio de lo que es el oficialismo, que parecía ahí tambalear en un momento cuando despiden a Mondino y aparecía algún conflictito con Villarruel y las cosas ahí, pero no, enseguida se rearmó y viste, Milei como que siempre sale de alguna manera jugando, ¿no? Y vaya si lo hizo en estos últimos días y vaya si lo acompañan los números, por lo menos en lo macro, eh, como hablábamos bien de riesgo país en 772, 772, un número incomparable respecto a lo que era el año pasado, una locura la diferencia. Ya hablamos del video anterior de la importancia del riesgo país, es importante. Y la baja de la inflación, ¿no? La baja de la inflación en general, 2,7 el dato, también una locura. Empezamos el año con 25% mensual, 2,7 es importantísimo. El mismo dólar, que hay una brecha muy corta, eso también es importante, gente. La brecha tan corta entre el blue y el oficial, creo que estamos hablando de, no sé, 110 pesos, 120 pesos de Sí, diferencia. poquito. O sea, en este sentido lo macro es espectacular lo que se está haciendo. Saben que yo ¿Qué no va a soy pasar con la ningún... escuela cuando el dólar se estabilice? ¿No van a existir y más? bueno, las cuevas van a tener que encontrar otra manera de subsistir, ¿no? O, Pero bueno, por algo son cuevas, por algo no me pasa que habíamos normalizado, como hacemos siempre en este país, no normalizamos cosas lo que no hay que normal. normalizar, ¿no? Pero bueno, pasan y nada, es un poco eso lo que venimos a tratar acá. Para hablar un poco de lo último de esto del post de Cristina, termina tocando el tema de inteligencia artificial, ¿no? Sí, que diciéndole justamente como el día de hoy se reunió con Elon Musk y demás justamente famosos de Estados Unidos hablando sobre una nueva inteligencia artificial, la cual le tiró la idea supuestamente para mí más en forma de chicana, más que con un sentido original, porque dudo mucho que si ella fuese presidente en un contexto actual tenga ganas de hacer eso o siquiera lo vaya a hacer de decirle que justamente acá mismo lo vamos a leer. Sé que a vos te gusta la inteligencia artificial, a mí también me gusta mucho. Y ya que en unos días te vas a Estados Unidos y lo vas a ver a Elon Musk, ¿por qué no le preguntás cómo podemos hacer para crear un poder judicial con inteligencia artificial? ¿Te imaginas la guita que se ahorraría el Estado y todos los argentinos? Para mí ya escribir guita es un... Bueno, sí, podría haber puesto el dinero, ¿no? Pero Sí, para hablar un poquito más formal, pero viste, más o menos detalles, detalles. yo creo que por lo menos sea chicaneada, decilo bien. Mira, te dejo lo que me respondió ChatGPT cuando le pedimos que realice un análisis del fallo de los copitos de Comodoro Pi en la causa vialidad, despojando la opinión de la defensa y con visión objetiva de las inconsistencias de este fallo. Mira, realmente, dos cosas para pensar de esto. No me parece una mala idea del todo empezar a implementar un sistema así. Igual me parece que falta mucho desarrollo de la inteligencia Muchísimo. artificial para hacer eso, porque las inteligencias todavía se equivocan muchísimo en lo que vos le pedís. Hacemos una imagen de una ensalada y te pone una ensalada borrosa, le Vos, pone cualquier si cosa. quisieras hacer eso, terminás como pasa en el fútbol con el VAR, Ujú. agregando tecnología que termina siendo aún más perjudicial y aún más dudoso el tratado moral de las reglas del juego, ¿no? En este caso, los juegos de la política.
los juegos legislativos en este caso, mucho más importantes, y los juegos judiciales. En este caso no, creo que no, además creo que no terminó de entender la inteligencia artificial Cristina, porque la inteligencia artificial no es plenamente objetiva. Uno lo que tiene, algo que tiene a Aparte destacar, vos sí, la podés manipular fácilmente exactamente. diciéndole defendeme de esta causa o incriminame un poco más la causa. Vos siempre le podés decir defendeme, no sé, el ateísmo y otra cosa, decime por qué el ateísmo está mal y te va a tirar una respuesta argumentada de ambas partes o por ahí sin argumentar, pero con mucho texto, como que digamos que tiene una base sustentable de todo lo que dice. Sí, se confunde la inteligencia artificial con objetiva porque se piensa en una especie de Google, ¿no? Que vos preguntás y te tira objetivamente el dato duro. Pero no, la inteligencia artificial es distinto porque se amolda a vos, es un reflejo tuyo de alguna manera. E inclusive vos hablás de manipulación, que es cierto, se puede hacer muy fácil, pero inclusive aunque no lo manipules, te va tomando los datos de cómo vos le vas preguntando y cómo vos la vas usando. Por ejemplo, en mi caso, que yo la uso para muchas cosas que tienen que ver con la filosofía, a mí, al final de cada vez que le pregunto algo, sea del tema que sea, me pregunta ya la inteligencia si Sí. yo quiero usarla, si yo quiero hacer alguna comparación respecto de la filosofía con lo que le pregunté, o si quiero agregarle algo sobre filosofía. Ya solo me lo pregunta. Claro, Se siempre amoldó a mí. Se amoldó a mí. es como que te intenta ayudar a algo más profundo llegar o básicamente especifica justamente a lo que mirás. Las redes sociales hacen lo mismo. Cuando vos te enganchas mirando videos, reels, cortos o TikToks, tienen el algoritmo, está hecho como una especie de inteligencia artificial que resuelve, analiza qué tipo de contenido mirás y te muestra más videos con respecto a esas cosas. Si a vos te gustan los videos de mukbang, de gente comiendo, te va a mostrar más de eso. Sí, En obvio. cambio, te gustan más videos de gente en el gimnasio, te va a mostrar Sí, esa es la gente famosa. motivacional en el gimnasio. O te va a mostrar gente que viaja, así, con todos los temas que se te ocurran. Sí, 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 esa es la famosa burbuja que se arma de tecnología en cada uno, ¿no? Que las redes sociales vienen hechas para eso, la inteligencia Es más, artificial muchas viene para veces eso. cuando esto es un poquito más gracioso que cuando vos estabas poniendo en pareja y le empezás a mandar, no sé, reír cariñoso a tu pareja, a la persona que te gusta, después te empiezan a salir 200 millones. No, ni idea, no me pasa eso a mi muchacho, esto te lo digo por experiencia propia, yo estoy alejado. Acá el Pero compañero tiene más suerte. y lo que pasa es que él está enamorado de la filosofía. Yo estoy más enamorado de otra cosa. Bueno, hablando de la filosofía, esto Quedó re mal. lo que estamos explicando recién son las famosas tecnologías del yo de las que habla Michel Foucault, cosa que Cristina no creo que haya leído, así que no importa, no nos vamos a meter en eso, pero es eso, son tecnologías del yo, de eso se trata un poco la inteligencia artificial, que es peligroso por un lado, es muy sesgador, pero bueno, Cristina acá entró en la bolsa como loco en inteligencia artificial y lo usó como una herramienta para atacar en este caso al presidente, ¿no? Para devolverle, digamos, el agravio de la condena y de la quita de privilegios. Pero bueno, los que votamos a Milei, la verdad que queríamos que le pase algo a Cristina en el sentido de que le quiten los privilegios que tuvo o que pague algo de lo que consideramos que hizo mal y que salió muy bien parada, así como Alberto Fernández, por ejemplo, ¿no? Que salió muy bien parado el desastre que hizo, a mi parecer. Eh, entonces, Sí, bueno, viste, como que ya todo el mundo se olvidó de la causa de justamente con la concubina presidencial. Y digo concubina porque él, así se le dice a la mujer del presidente, a la novia o la conviviente del presidente más que primera dama porque jamás estuvo casado. sí, 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 tal cual. Y ya la palabra misma te dice cuál era la función, ¿no? De esa Es la persona. persona que está conviviendo justamente con el mandatario Sí, presidencial. totalmente forzado, Es pero bueno. es un dato de color, digamos, pero está bueno aclararlo. Sí, Bueno, Juli, vamos a hablar del siguiente tema que a ver. tenemos, que es el más importante, que es el que se va a tratar el día de hoy, que justamente es de hace unas horas, que es justamente del evento que acaba de asistir el presidente con el mandatario y gente muy importante de los Estados Unidos. El presidente Javier fue invitado por Donald Trump, estuvo justamente en este evento donde dio un discurso que en breve vamos a mostrar, en el cual es destacable, la verdad, la relación que tienen estas dos personas, porque había mucha gente que decía que ni siquiera le contestaba el teléfono.
Sí, en ese sentido, Milei tapó bocas, por así decirlo. Es verdad que en un momento parecía que Milei quizás estaba muy fanatizado con Trump y por ahí no venía lo mismo del otro lado, pero no, creo que Trump estaba siendo como él, ¿no? Conservador, esperando a pasar las elecciones, ¿no? Que estaba enfocado él contra Kamala Harris. Y bueno, terminó ganando y ahora sí, se empiezan a mostrar las sonrisas, empiezan a Justamente compartir. antes de este acontecimiento hubo una llamada telefónica entre ellos dos en la cual Fantino estuvo hablando con el presidente Javier Milei, en el que tuvo una charla con Pero, justamente el presidente, el cual le contó a detalle cómo fue la charla y qué se decía, en la cual les vamos a mostrar ahora. pero ¿por qué no te pone YouTube Premium? Pero es un ratón. Bueno, vamos a escucharla, No hay esperemos que... plata, no hay plata. Él es fiel seguidor del Efectivamente presidente. no hay plata. Le vamos a mostrar el video, por favor escúchenlo. Esperemos que les guste lo que va a contar Fantino. Con Milei. Así que no voy a andar diciendo fuentes de presidencia, no. Hablé con Javier, ¿ok? Cero vuelta, cero verso, es decir, altas fuentes me dijeron, no, hablé con él hace un ratito. Habló, como ya saben, con Trump. 11 minutos de reloj. Empezaron a hablar, Javier le dijo, me alegro mucho por usted o por vos en realidad, me alegro mucho por tu triunfo, Estados Unidos está muy contento con esto, Argentina también, lo que ya saben, y la frase que es lo que nos tiene que augurar buenas épocas es la siguiente. En un momento dado, Javier le dice, la verdad que me alegré mucho todo lo que te pasó, mucho. Dice, sobre todo porque me sentí identificado en estos tiempos que tuviste que atravesar, le dice Javier a Trump. 11 minutos, ¿eh? No un minuto, 11. 11 es una comunicación importante, 11 minutos hablar por teléfono. Dice, me sentí identificado con vos, le dice Javier, porque yo también pasé por eso de estar más solo que Adán en el Día de la Madre. Dice, entonces eso hace más grande tu triunfo, hace más imponente y más importante todo lo que conseguiste y te felicito y reitero, dice, yo sé lo que es estar solo, le dice Javier, y eso te hace aún más valioso el triunfo. Silencio del otro lado. ¿Y qué le responde el tipo? Quédate tranquilo que ya no vas a estar más solo. Ahora soy el presidente de los Estados Unidos. Silencio de este lado. Bueno, gracias. No, gracias nada. No estás más solo. Tenés a un amigo al frente de los Estados Unidos de Norteamérica. Solo no estás más. Es más, sos mi presidente favorito. Te juro, ¿eh? Yo me quedé helado, me lo contó él. Entonces, Javier le dice, bueno, me voy a Estados Unidos en estos días a reunir, sí, va a ir a dar una especie de conferencia y en un congreso que se va a hacer allá, etcétera, etcétera, y acaba la otra bomba. El canciller que pone Estados Unidos es Marco Rubio, que habla perfecto castellano y que además es un tipo que admira profundamente a Javier Milei, lo admira profundamente. Me sigue contando luego y hay algunas cuestiones que son absolutamente en off, no las voy a revelar, sobre todo con lo que yo considero, lo puedo decir, es una elucubración mía. Javier se va a erigir en un líder regional, va a ser el que interlocute con Estados Unidos de Norteamérica, con la presidencia de Trump. Trump va a ser un líder mundial. Porque hay presidentes de los Estados Unidos que no son líderes mundiales. Algunos pasan de largo, como pasó este último Biden. Este es un líder mundial, este se erige como líder mundial, este creo yo va a parar todas las guerras en el mundo, se termina ahora los tiros en Ucrania, el presidente Trump es frenar todas las guerras en el mundo y va a pacificar un poco lo que el mundo hoy viene viviendo. Así que a mí me hace feliz, a mí no me gustan las guerras en el mundo, ningún tipo de guerra. Y creo que Javier, ser un bastión o ser un interlocutor
un interlocutor válido para la región, lo va a colocar en otro lugar. Si sos de la generación del trap. Nosotros no somos la generación del trap. Bueno. No, estoy alejado de eso. No, la verdad La que edad me queda afuera. Una muy mala época en la escuela, en 2014. Me queda afuera ya por la edad. Bueno, acabamos de escuchar a Fantino. No lo había visto yo el video. La verdad que me pareció copado, me pareció muy lindo. Creemos en la fuente de nosotros de Fantino, porque estas cosas no suele mentir. Y además, nada, por lo que después se termina dando, ¿no? En la conferencia y por las palabras que Trump le brinda a Milei, y por cómo fue recibido también el presidente en aquel lugar, bueno, pareciera que es cierto, que es todo cierto lo que dice Fantino, ¿no? Y con respecto a Rubio, lo acabo de constatar, ¿no? Buscando un poquito de información, y es cierto, ha elogiado algunas de las ideas que ha planteado el presidente Milei. Entonces, Fantino parece haber tenido buena fuente. Sí, que vas a poner. Nosotros ahora vamos a escuchar justamente lo que decía Donald Trump en el discurso de la presentación justamente de hace poquito, de hace pocas horas, a ver qué es lo que decía, qué referencia daba a los demás estadounidenses oyentes sobre justamente que la presencia de Milei en ese lugar. Javier, I'd like to congratulate you on the job you've done for Argentina. Your speech was beautiful, but the job you've done is incredible. Make Argentina great again. You know, MAGA. He's a MAGA person. And you know, he's doing that. He's actually doing that. Just happens to work with EA. That one we don't have to worry about. It doesn't work so well with other countries, but you know what? I think your numbers are working also. You've done a fantastic job in a very short period of time. It's an honor to have you here. That's really great. Thank you. Also... Y justamente después había otra presentación en la que estaba, justamente en este evento estaba Sylvester Stallone, en el cual, si bien nosotros sabemos que Stallone es justamente uno de los famosos más importantes de los Estados Unidos, uno de los actores más importantes, del cual se lleva muy bien con el presidente electo Donald Trump, y justamente tenía las ganas de conocer a Milei, en el cual hubo un saludo que no fue más que un saludo protocolar ni nada, sino que se denotó como un fuerte afecto, que le tenía una fuerte estima, en el cual podemos ver un gran abrazo y que en un momento hasta le apoya la cara en la mano. Es realmente impresionante y vamos a verlo a continuación. ¿Qué opinas, Juli? ¿Viste que en la foto que se sacaron imitaron justamente la misma pose de Milei, de los pulgares arriba? Sí. Y impresionante, ¿eh? Se copió hasta la pose, como hizo con el Musk. Yo lo que opino es que el compañero tiene fuentes neutrales, por suerte, ¿no? El Buni. Es un día muy derechoso igual, así que lo vamos a permitir. Sí, Silvestre es un poco personaje, pero bueno, un gesto lindo que tengo en presente. Por eso digo, fue muy bien tratado allá. Bueno, Silvestre es un tipo que quería ser actor, consagrarse, hizo una película él mismo, con él como protagonista, y le hizo 60 películas de lo mismo. Y literalmente matando un montón de gente, rescatando gente, y en una peleando contra el comunismo, literalmente. Sí, actúa del mismo, además. O sea, se sobra la palabra para decir cuál es el pensamiento, para dónde tiende Stallone. Bueno, después respecto de lo de Trump, son lindas las palabras de Trump. Es lindo esto también que diga, es MAGA, una persona MAGA, ¿no? Recordemos que son las siglas de hacer de vuelta hacer América grande otra vez. Y esa es una expresión que usa Trump para referirse justamente a alguien que respeta, ¿no? Que considera que
está haciendo un cambio en base a los valores que él quiso poner a América en algún momento. Sí, sí. Esperemos, a ver, todo esto muy lindo, todo, porque uno que sigue la carrera de Milei, todo espectacular. Ahora, esperemos que todo esto afecte para bien a la Argentina. Confiamos en que sí, ¿no? Confiamos en que va a ser fructífero. Obviamente, estar completamente alineados, como lo está, porque Milei está completamente alineado con los Estados Unidos, puede tener sus cuestiones negativas, puede tener sus cuestiones positivas. Esperemos que sean más positivas que negativas, ¿no? Uno nunca termina de saber realmente, pero siempre uno No, espera lo mejor. Es difícil. Uno espera lo mejor. Estados Unidos es una potencia al fin y al cabo. Estados Unidos tenía una crisis económica, que para ellos es una crisis económica, no un 3% de inflación anual, 4%. Para nosotros ya tenemos maestría. Sí. Trump viene a intentar sacarlos un poco de eso. Veremos si Trump también aprende algunas cosas del liberalismo en sí. Porque hay muchos estadounidenses que dicen no comparen a Milei con Trump porque Milei es más intelectual que Donald Trump. Y Donald Trump por ahí, Estados Unidos tiene como una política más diferente a lo que es habitualmente acá. Por ahí no tan centradas en las propuestas, sino en los dichos, en cómo piensan las personas. Sí, es distinto, son culturas distintas, por eso se tiene que analizar todo desde el punto de vista distinto. De hecho, algunos que los intelectuales de la oposición, digamos, intentan correr por el lado de que Trump es muy distinto en las políticas de Milei. Y sí, es cierto, Trump es muy distinto en las políticas de Milei, porque no tiene nada que ver con el liberalismo y menos con el libertarianismo que está planteando Milei. Aparte allá dentro... Es conservador, Trump es un conservador. Aparte, no solamente eso, es que los llamados liberales en Estados Unidos son totalmente diferentes y contrarios a los que son a los de acá en Argentina. Dentro de allá lo que llaman liberals, el bloque liberal, sí. Son como más la gente más de izquierda. No sé por qué llevarán esa coincidencia en el nombre en sí. Sí, lo que se llama ser liberal en la vida por ahí más cotidiana, ¿no? Lo que llevan a una vida independiente, bohemia, ese tipo de liberalidad, ¿no? Un liberal del liberalismo clásico que nace, en Inglaterra ya por el 1500, 1600 con Locke, Hobbes, etcétera. No se trata de eso. Se trata de una parte más de la vida liberal y no de las políticas liberales. Pero bueno, por eso son distintos. Trump y Milei coinciden en sus valores principales hacia la libertad y en su repudio hacia las políticas, más estatistas, digamos, sobre todo Milei, obviamente. Y Trump, en esta pelea siempre de demócratas contra republicanos que he seguido toda la vida en Estados Unidos, que es muy distinta a la pelea que se da acá en Argentina, ¿no? Que contra el peronismo, que en verdad justamente podríamos decir que los demócratas y los peronistas son más o menos iguales, son un movimiento muy mezclado de izquierda fue siempre, aunque muchos te dicen hay peronismo de derecha e izquierda, que no te lo voy a negar, porque hay peronistas que se tiran más hacia la derecha, digamos, pero después hay peronistas que son totalmente progresistas en ese sentido y van para todos los lados. Hay otros que son más... Cito al gran Enrique Pinti: el peronismo de izquierda es como decir helado caliente. Sí, justamente, existió mucho fascismo, otros que bancaban a los nazis. Hubo de todo realmente, fue como un movimiento de todo. Transversal en lo que necesitaban. Pero no uno solo, así que yo para hablar de peronismo hablaría justamente de la figura de Perón, ¿no? Para establecer una idea media. Hoy en día está como muy distorsionada lo que pensaba Perón. Aunque si vamos a los casos, a los videos donde él hablaba, tenemos varios Perones por hablar. Teníamos un Perón más liberal cuando lo incitaba, otro Perón más dictador en alguna medida, como cuando decía que para bajar los precios los vamos a colgar a todos. Iba para donde le convenía un poco, sí, porque es político, ¿no? Es así. Pero más allá de... Pero bueno, ya años pasados y pisados, vamos a seguir hablando de la actualidad. ¿Qué pasó esta semana, Juli, también? Es que hubo un piso en lo que más importante en el día de hoy, en lo que consideramos, es en el riesgo país. Sí, el riesgo país que a fin de año pasado estaba cerca de los 2.000 puntos, hoy lo encontramos... No, sobre los 2.000 puntos. Sobre los 2.000 puntos. 2.500 puntos estaba el año pasado, una locura. Y hoy llegamos, hace 21 horas específicamente, lo pueden ver, ahí está literalmente escrito, ¿lo ven? Dice, el riesgo país cerró en 772 puntos. ¿Qué nos van a poder decir ahora la oposición sobre esto?
Con ello el riesgo país no para de aumentar y ahora está en 772 puntos. ¿Qué van a decir ahora? Bueno, con esto siempre se dice, ¿no? Que el riesgo país, no sé cómo me lo hablamos en el programa pasado, tiene una Sí. importancia el riesgo país, tiene una importancia respecto a cómo te ve el mundo exterior a vos y cómo vos podés básicamente pedir dinero afuera, Claro, que es lo que es muy justamente. importante en un país para crecer, ¿no? Eh, entonces, y bueno, por el tema de las deudas, etcétera, etcétera, bueno, tener una buena visión desde afuera, ¿no? De hecho, el riesgo país se mide con Estados Unidos, justamente, y ahora Argentina. Al alinearse de esta manera con Estados Unidos, con las políticas que está implementando Milei, el riesgo país se Con desplomó. la ley de base y de El riesgo todo. país se desplomó. Y todas estas cosas, el riesgo país, el dólar y el emparejamiento que hablábamos con el oficial, eh, el dato de la inflación, todas estas cosas de a poco van acercando a una apertura del cepo que puede ser muy significativa para la microeconomía ya del país, para la macro y ya para ahora sí, para la micro, que es por ahí la que más, donde más hay que hilar fino, porque es la que más se le puede criticar hasta ahora al gobierno de Milei, porque hizo una devaluación durísima a principio de año. Algunos entendemos necesaria, otros entiendo que consideren que fue demasiado, entiendo que piensen que se podría haber sido más gradual. Y estaban los que, aun mientras era presidente electo, ya le echaban la culpa, haciendo que no era Sí, 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 presidente. eso- Así que eso sí. había de todo un Pero poco, bueno, digamos. nos abstenemos de los termos y hablamos un poco de la gente que se puede comprender que tenga otra postura y que diga, bueno, no, yo me hubiese gustado que sea de otra manera, entiendo. No siempre se es como uno le gusta, fue de esta manera, es lo que decíamos la otra vez, hubo durante años mucha gente que se bancó gobiernos que no le gustaban las maneras, bueno, ahora estas son las maneras. Yo creo que se comprobó que este no es un presidente, como decían muchos, que venga a querer arruinar el país, que venga a querer empobrecer al pueblo. Yo creo que está haciendo las cosas para que, bueno, de alguna manera salga a flote en una situación complicada. Y bueno, falta la micro, falta ahí que reactiven más los salarios, que el argentino promedio pueda vivir mejor, es cierto, estamos lejos todavía, falta mucho, pero es importante que se empiecen a ver estas cosas en la macro, ya muy marcadas, porque antes era de a poquito, iba mejorando, pero ahora, bueno, 2,7, 700 y pico de riesgo país. La brecha 100 pesos entre el dólar blue y el dólar oficial. Bueno, ahora sí, estamos viendo números que llaman la atención, números importantes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando se abre el cepo, y algunas medidas más que implemente el gobierno, vamos a ver si puede empezar a crecer la micro y ahí sí, ya no de quedarnos ya sin dudas, o si alguien sigue desconfiando en Milei o sigue sin gustar la política, empezar a recuperarse esa primera devaluación de principio de año y que el país empiece realmente a crecer y a producir como corresponde, ¿no? Como tendría que haber sido desde siempre, y bueno, no nos tocó que no, pero esperemos que el país empiece a crecer. Y es importante esto también para el oficialismo por un tema de las elecciones de medio término de 2025. Ellos también están apurando por eso también. Saben que si bien tienen 3 años más de mandato, en 6 meses se les viene un partido importante para ganar bancas y para poder flexibilizar todo lo que quieran hacer. De gente, entendemos, hay un montón de políticas sociales inclusive que uno no puede coincidir con este gobierno, sí, se entiende, pero las prioridades realmente hoy en día, las prioridades lo veo yo así, están puestos en lo económico, para lo social obviamente, porque son cosas que van en conjunto, pero bueno, en este momento hay que arreglar factores económicos para que puedan influir en una mejoría social. Después, bueno, podemos empezar a discutir otras cosas, otro tipo de políticas y otras cosas que se pueden hacer mejor, porque siempre hay cosas que se pueden hacer mejor en todos los gobiernos, ¿eh? No va a venir un gobierno que haga todo bien, ni mucho menos, nunca, y eso es seguro. Así que siempre se pueden mejorar cosas, pero yo creo que se va por buen camino por el momento. No sé si tenés algo más para agregar a esto, Santi. Creo que teníamos algunas cosas más. En la base de lo que quería destacar la inflación, es que justamente había muchos dichos de liberales que les decían a los peronistas justamente que empiecen a militar la inflación, diciendo que la inflación baja no es buena del todo. Y me acuerdo que justamente vi hace poco un programa de podcast de justamente donde está el novio de Lali Espósito. Sí, Pedro Rosenberg, donde había una de las chicas que le decía, che, yo no sé hasta qué punto la inflación tan baja es buena, Juli, ¿sabes por qué? Porque siento que como hay poca inflación mi sueldo no sube. Sí,
Que en verdad es como un son poco... tonterías. Es difícil, No, ojo, no es tan difícil de entender que mientras menor sea la inflación, tu sueldo vale más. ojo con estos Sin clips. aumentar numéricamente, digamos. Sí, yo, ojo con estos clips, ¿viste? Estos programas, ellos no son tontos, pero saben el público que tienen y saben de qué es lo que tienen que decir. Entonces muchas veces juegan un poco con eso y muchas veces tiran como bytes, empiezan a tirar bytes y bueno, y otras veces no, otras veces realmente son unos termos importantes. Pero bueno, es difícil discernir cuando están dando una opinión en serio o cuando para no decir... Che, la verdad que me sorprendió lo baja que fue la inflación este mes, o che, mirá que al final Milei sí hacía algo bien. Antes de decir eso prefieren decir, che, al final prefería un poco la inflación más alta, ¿no? Pero yo no creo que lo piense realmente, sino que es como una especie de bite. Para chicanear un poco. Para chicanear un poco y para que después... Y más que genera ofensa. Bueno, hace poco hicieron te lo resumo así nomás, y Rebord hicieron un bite importante. Y Milei entró, pero bueno, qué sé yo, no pasa nada, es un poco el juego de Twitter, no sale de ahí. Son cosas que está bueno también porque, además allá de todo lo que es lo crudo de la política, en Twitter se juega un poco. Y la gente se divierte un poco con eso, entonces tampoco lo veo mal, es un poco el juego. Y me gusta que el juego se haya llevado a las redes sociales, me gusta, porque me parece inclusive más limpio y más democratizado que el juego de la política que se vio toda la vida. Creo que teníamos algunas noticias más, ¿no? Dentro de lo que fue revuelo en esta semana en un segundo plano fue sobre los libros de educación sexual, justamente que se reparten en la escuela en la provincia de Buenos Aires con el gobierno de Kicillof, que hay donde hay muchos en los que se habla justamente de más libros de ciencia ficción, un poco con narrativa sexual, más que con el mismo propósito de educar. Antes de arrancar el programa reflexionábamos con Juli sobre la educación sexual en la escuela. Yo recuerdo, mientras iba a sexto grado, yo tenía clase de biología y lo mucho que dimos fue lo justo y necesario, Juli. Uno siempre veía en la página 89 de la página de biología, che, mira, Julieta, acá hay una señora desnuda. Que de hecho es un dibujito 2D que tiene 2 puntitos dibujados, no es la gran cosa. Sí. Es simplemente, me puso azul, como uno de los Avatar, un pitufo. Que justamente habla y simplemente en esa edad yo tendría, no sé, 12 años. En la que decíamos, jaja, la profesora dijo pene, cuando leía la frase que el aparato reproductor masculino, el pene, entra en la vagina de la mujer, el aparato reproductor femenino, donde se hace todo el proceso, la eyaculación, sí, después... etcétera. Así, yo básicamente. No tuve nada de educación, obviamente, bueno, fui a una escuela encima técnica, todos hombres, casi todos los cursos, era complicado también que nos pretendan enseñar algo de eso. Yo igual destaco, fui a una escuela privada, en la que, bueno... Tiene cierto sesgo también. Una escuela privada católica en la que, bueno, nos enseñaron lo justo y necesario, y lo cual estaba bien. Así que yo, dentro de lo que eran en esos años las discusiones sobre educación sexual, para mí no había mucho que discutir porque se daba lo justo y necesario, lo que correspondía y listo. Sin hacer ninguna compra de penes de madera como se hizo alguna vez, o leyendo textos totalmente narrativas sexuales que quedan muy fuera de lugar, porque sexualizan mucho también lo que la sexualidad de los niños, esos libros. ¿Sí? Que dentro de eso jamás a mí, en mi caso por lo menos, no pasaba, que esto es algo más peligroso y a entrar en detalle de lo que se está enseñando realmente. Mira, yo desde la docencia te puedo decir que hay herramientas a través de la ESI y no es necesario ser tan explícito para enseñar cierto nivel de educación sexual. Uno se tiene que poner acorde a la edad de los chicos que tiene, al curso que tiene, como en todas las materias, cualquier materia que vos te tenés que adaptar al curso que tenés porque son todos muy distintos y te vas dando cuenta si podés, sea en tu materia, o sea en un espacio de ESI, o sea lo que sea, brindarle herramientas para que empiecen a aprender educación sexual integral. Ahora, todo tiene su justa medida, ¿no? Bueno, puedes pasarte para el otro lado, como bien decías vos, ni tampoco puedes no dar nada y que los chicos aprendan a prueba y error, porque muchas veces la prueba y error puede ser muy dura. O muchas veces pueden estar pasando situaciones que no pueden visibilizar por sí mismos y necesitan un aprendizaje que venga desde otro lado, ¿no? Entonces creo que es importante
Y creo que hay las herramientas, creo que nos tenemos que formar más. Esto va en parte más por ahí para los docentes en sí, nos tenemos que formar más. Después respecto a los libros en sí, vi bueno que Feynman era el que, por el que salió la noticia, que había visto bueno un libro que era demasiado explícito, con demasiado contenido sexual para algunos alumnos y bueno, le resultaba que era como de depravado, ¿no? Degenerado, ¿viste? Feynman suele usar esos adverbios que son medio duros cuando no le gusta algo. Yo creo que exageró un poco. Yo creo que, bueno, después escuchaba en otro TikTok que justo había visto sobre este tema, eh, a una mujer diciendo, bueno, quien había hecho la denuncia, ¿no? De esto, de este tipo de contenidos que se usaban que para ella estaban mal, de que los libros que se tenían que dar eran de biología, de matemática, libros de ciencias duras, ¿no? Que con eso se educa, que con la ficción no se educa. Y nosotros hablamos justamente en uno de nuestros anteriores programas justamente sobre el anime y la disciplina, sobre el anime de boxeo, en el que vimos que se enseñan a traer un montón de valores muy importantes, las relaciones con las personas que te rodean, justamente la constancia de seguir, el esfuerzo, la dedicación a lo que uno le hace. Realmente la ciencia ficción también puede ser bastante aprovechada a la hora de enseñar cosas, porque más allá de enseñártelo, como en el concepto, si te lo demuestra con una historia que a uno le engancha, entonces uno empieza a recordar qué frase que dijo este personaje, por favor, cómo me identifico con él. Entonces llega en un punto en el que uno por ahí se identifica tanto con el personaje que empieza a desarrollar inconscientemente los valores que mismo transmite a través de los mensajes. Yo coincido, educar es parte de educar para la vida y la literatura en sí, o sea, hablo de la literatura porque hablamos de los textos también, pero la literatura, la ficción, ya sea audiovisual o ya sea a través de un libro y sobre todo a través de un libro en las escuelas, te enseña muchísimo justamente a educar para la vida. ¿Por qué? Por esto que decís, vos te podés sentir identificado y puede ser importante para tu vida sentir identificado porque muchas veces no te podés sentir identificado con un profesor, con un tema, con una materia. Con tus compañeros, con tu curso, con tus relaciones sociales. Entonces es importante que la ficción te pueda permitir eso. Por otro lado, siquiera si vos decís, bueno, por ahí el mensaje no es tanto, porque hay un montón de mensajes. De hecho, ahora con este tema de las identidades, del género que hablábamos, de la ESI, también hay un montón de contenido que sirve para ilustrar, que está bueno. Pero saliendo un poco de eso, inclusive desde la parte de la escritura y de la lectura, ¿no? Uno se da cuenta cuando va leyendo y cuando va adquiriendo más textos o cuando estudia una carrera, sea la carrera del tema que sea y tiene que leer, te das cuenta que adquirís otro vocabulario, otra manera para expresarte vos, otra manera para pensar las cosas, pensamiento crítico, que es lo que tanto falta, adquirís pensamiento crítico de esa manera, con la ficción, leyendo, aprendiendo, argumentando, porque la ciencia dura te están diciendo esto es esto, y vos lo tenés que aprender así. La ficción es más libre de interpretación y muchas veces te abre la mente y el panorama y la creatividad y la imaginación para muchas cosas. Entonces creo que en ese punto es donde es sumamente, no solo es necesario, no solo que sí es importante, sino que es necesario la literatura, por ejemplo la ficción. Entonces ahí no coincido para nada, ni con Feynman ni con la chica esta, porque pienso que es fundamental para la educación más todavía en la adolescencia, en la niñez, ¿no? Para la cultura en sí, que es tanto, bueno, Milei habla tanto, por ejemplo, nosotros que siempre decimos la batalla cultural, y bueno, ahí está la batalla cultural, ¿Cómo se aprende si no? ¿Cómo se discierne, no? Pensamiento crítico. Me parece que es un poco ahí el tema de la batalla cultural también. No sé qué opinás sobre esto. Yo opino que el balón es mi amigo, como decía un famoso personaje de un dibujito de fútbol, ¿no? Que el fútbol se juega con compañeros y no solo. Y opino que realmente así, muchas de esas frases son las que uno siempre le queda marcado en el corazón y siempre las intenta emplear y uno se hace como persona siempre mirando a quien fue de chiquito su ídolo justamente en la tele, en esos dibujitos animados. Es realmente para mí, coincido también mucho con lo que dice Juli, la verdad un eslabón muy importante lo que se transmite dentro de la televisión, iba a decir, y justamente en el propio anime, los dibujitos están todos llenos de valores generalmente que intenta transmitir más allá del personaje en sí, es el mangaka, el dibujante, el creador de la serie lo que intenta transmitir, la importancia de la amistad, lo importante de todo, en lo que sea que te imagines siempre hay algo que te va a motivar a hacer algo, ¿no?
Sí, yo no que me le quiera enseñar con Feynman, sino te digo al periodismo en general y a la política en general. Yo aprendo mucho, he aprendido y aprendo mucho más valores de la ficción de lo que se puede llegar a aprender con el no, más allá de la escuela, con el periodismo, a mí, por lo menos te enseñaban los mandamientos, me enseñaban a compartir. Bueno, esos son casi ciencias duras, digamos, que te estaban enseñando y no te podías correr mucho del eje. No, pero siempre me enseñaban a compartir, compartían de todo. Hay gente que tiene una real creencia en los mandamientos y hay otra gente que piensa que es más como una ficción. Veas del lado que lo veas, las dos maneras está bien porque de las dos maneras te enseña algo y se entiende el mensaje. Por eso es tan importante, ¿no? También. Porque también hay que ver qué es ficción y qué no. Ojo, que hay mucha gente que piensa que hay realidad y hay ficciones y no coinciden. Pero bueno, es un tema muy amplio. Acá nos queremos quedar con eso, ¿no? Que es importante la lectura para el pensamiento crítico y la apertura de la imaginación y la creatividad del niño y del adolescente en su etapa justamente que tiene que madurar. Fundamental, para mí es fundamental. Bueno, Juli, para mí llenamos un programa bastante amplio, abarcamos todos los temas de esta semana que la verdad no nos dan descanso. Todos los días en Argentina es una aventura nueva, hay algo nuevo de lo que hablar, pero creo que hemos resumido lo mejor posible lo que ha acontecido en esta semana, dando nuestra reflexión y nuestro punto de vista, bastante crítico a mi parecer. Hablamos justamente, reflexionamos sobre todos los puntos de vista, tanto de la oposición, sobre Cristina, sobre Milei, sobre lo que dijo Fantino, lo que dijo Feynman. Yo creo que hace un programa bastante enriquecedor y nos estaremos viendo en un próximo programa de Amnesia. De Amnesia, sí. Ustedes dirán, che, ustedes son muy partidarios del oficialismo, que yo, bueno, muchachos, que la oposición pegue una. Cuando peguen una la decimos, pero está complicada, no sé, hagan algo. Lo mucho que nos pudieron saltar fue la semana pasada con lo de la Pistarini y la canciller y la Pistarini, que bueno, pero se pasó así enseguida. ¿Y qué querés que te diga sobre la Pistarini? El Pistarini, bueno, un cagón de mierda. Yo por lo menos, si ya le vaqueaste en Twitter, plantátele de cara y decirle, sí, me pareces un pelotudo y tu música una mierda, y te pará. quedan en la superficialidad, esas cosas quedan por arriba y terminan viniendo temas por ahí. Aparte ni siquiera es algo trascendente, porque es simplemente una persona que se pelea con otra y nada más, y se boquean entre sí, no tiene nada que ver con la política. Por más que piense para un lado, piense para el otro, son dos chabones que se llevan mal y punto. Por eso, no es nuestra culpa. Es más, ni siquiera nos interesa, yo ni siquiera sabía quién era. No es nuestra culpa. Si no, nos tenemos que meter, no sé, en otras cosas, en chimento, en otras cosas, y no queremos. No, entonces... por lo menos nosotros no hacemos programa de chimento. No queremos. Así que bueno, nos despedimos aquí por hoy. Yo soy Santiago, él es mi compañero Julián. Así que hasta la próxima, compañeros y gente que nos acompañó.